Bienvenidos a la serie Hacer familia, el matrimonio. Hoy en día vamos a tratar el capítulo de el matrimonio en la historia. Y entre los temas a tratar van a estar los siguientes. Primero, toda la inmensa mayoría de las culturas antiguas, que no estaban relacionadas ni en el tiempo ni en geografía, como los incas, los aztecas, los romanos, los egipcios, los griegos, los zulúes, consideraban al matrimonio con las siguientes características: un hombre y una mujer, duradero en el tiempo, fecundidad, transmisión de valores y un instrumento que da estabilidad económica y política. La mujer en todas estas culturas ha sido siempre considerada como un ser inferior al hombre y un instrumento para negociar. Es la llegada del cristianismo lo que rompe todo esto. Basado en el Génesis y las enseñanzas de Jesús, introduce los siguientes aspectos: el de libertad, igualdad, justicia y dignidad. Por lo tanto, lo introduce en el matrimonio y afecta y protege a la mujer. La Iglesia, a través del tiempo, ha estado al frente de la defensa de las libertades de la mujer, por ende, del matrimonio. Ha estado en el siglo IX el Papa Nicolás I, para cerciorarse de que existía libertad a la hora de decir que sí en el matrimonio, lo dejó bien plasmado con esta frase: si el libre consentimiento entre las partes falta en el momento del matrimonio, cualquier celebración, inclusive su consumación, no hará que el matrimonio sea considerado válido. En el siglo XVI, como la Iglesia se dio cuenta que todavía existían ciertas influencias que no permitían que sobre todo la mujer diera su sí libre, lo que hizo fue, en el Concilio de Trento, decretó que para que un matrimonio fuera válido se necesitaba un sacerdote y dos testigos. Si nos fijamos, inclusive hasta el matrimonio laico, esa estructura es la que permanece. En el siglo XIX, en todo el tema de liberación de la mujer con respecto a lo que es la política, el derecho al voto, en el norte de Europa fue liderado por los cristianos protestantes y en el sur de Europa fue liderado por los católicos. No nos olvidemos, la Iglesia Católica y el cristianismo ha estado siempre protegiendo y defendiendo la igualdad en dignidad del hombre y la mujer. Sin más, pasemos al coloquio, en el cual hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar a tratar el tema. No se vayan, ahora volvemos. Bienvenidos a la serie Hacer familia, el matrimonio. Hoy vamos a ver el capítulo del matrimonio en la historia. Y para tratar el tema tenemos a dos invitados que les voy a presentar. El primero es Nuria Andrés, es casada y madre de 4 hijos, máster en educación familiar por el Instituto Europeo de Estudios de la Educación y profesora, asesora y responsable de las escuelas de familia en Sevilla, España. Bienvenida, Nuria. Hola, José María. Juan José González. Está casado y padre de 2 hijos, es licenciado en Derecho y máster en Comercio Internacional. Es colaborador con el Instituto Europeo de Estudios de la Educación en Madrid, España. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, José María. Para empezar el tema, Juan José, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo ha influido el cristianismo en el matrimonio actual? Te diría que son indudables las influencias que en el matrimonio actual el cristianismo ha aportado. Por un lado, tenemos toda la tradición judio-cristiana y podríamos destacar, entre las cosas más importantes, en primer lugar, la existencia de los testigos, ¿no?, que ha sido tomado tanto por el matrimonio canónico como por el matrimonio civil, que lo que hacían era certificar que esas personas que contraían matrimonio lo hacían y llegaban a un nuevo estatus que era el de personas casadas. Por otro lado, estaba también la libertad, como dos personas se ponen en un mismo plano de igualdad, tanto el hombre como la mujer, y han de contraer ese matrimonio libremente y sin coacción. Eso hace que hasta ahora la figura de la mujer, que estaba en un segundo plano, porque en muchísimas ocasiones su matrimonio era concertado
bien por sus padres o bien por la familia del que iba a ser su futuro esposo, quedaba a un lado, se denostaba y entraba a formar parte del matrimonio el consentimiento de esa persona, ¿no? Además, me gustaría destacar también que lo que el matrimonio, desde el punto de vista judío-cristiano, aporta a la historia es la dignidad, la fidelidad, el estatus y la igualdad. Yo creo que esas son las circunstancias más importantes que en estos momentos podemos destacar. Es importante ver que muchas veces la cultura nos vende que el cristianismo todo lo contrario, sino que ha sido más bien opresor, ha sido... Y si estudiamos la historia, si nos informamos, nos damos cuenta de todo lo contrario, que el cristianismo siempre ha estado al frente de la defensa de los derechos en el matrimonio y, por supuesto, de la mujer, de los hijos y de los más débiles. Nuria, dentro del contexto histórico, ¿es realmente el divorcio una solución? Bueno, primero tendríamos que decir que la Iglesia no contempla el divorcio. Para la Iglesia el divorcio no existe. Existe la nulidad de matrimonio o la separación. La nulidad de matrimonio, que no es que declare la Iglesia que ese matrimonio no existió, o sea que, sino exactamente declara que ese matrimonio no existió nunca. Y la separación habría que verlo, porque esto, yo siempre digo, no es café con leche para todo el mundo. Habría que ver cada situación, cada matrimonio, ¿no? Lo que está claro es que a quien hace más daño la separación, en primer lugar, es a la mujer y a los niños, y luego al hombre y desde luego a la sociedad entera, ¿no? No es una buena solución. Fernando Coromina nos enseñó a los profesores y asesores del Instituto Europeo de Estudios de la Educación que era siempre mucho mejor prever que solucionar problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es mejor pensar qué puedo hacer para no llegar a esa situación. Y bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pensar que el matrimonio es un camino, no es el final de un camino, sino el principio de una aventura apasionante, con muchísimos problemas podremos tener, pero superarlos es lo importante, ¿no? Que con 4 hijos además lo puedes testificar. Totalmente. Pero bueno, es la ilusión porque cada día sea diferente, cada día creer más a tu marido, a tus hijos, y merece la pena, desde luego. Es interesante pensar que en España se ha hecho una encuesta y el 60% de los católicos creen que la Iglesia permite el divorcio, cuando el divorcio no es ni cuestionable, no es ni planteable, no es una opción. Muy bien, Josete, ¿qué concepto se tenía de la mujer antes de que el cristianismo apareciera en la historia? Como comentaba en mi anterior intervención, la mujer estaba en un segundo plano. Yo creo que tenemos que remarcar muy bien que una de las aportaciones de la Iglesia y de la Iglesia Católica y del matrimonio canónico es que pone en un mismo plano al hombre y a la mujer. Le da un estatus que antes no tenía y que es de vital importancia. Anteriormente, como decía, la mujer, podríamos decir que era una especie de commodity, ¿no? Se mercadeaba con ella, se transaba con ella, se acordaba su matrimonio, no tenía ni voz ni voto, por decirlo de alguna manera. El matrimonio como tal, el matrimonio como sacramento, le da una dignidad que la hace participar en el mismo y que sin su consentimiento no puede existir, como figura clave de esa unión. Yo creo que la Iglesia cambia sustancialmente el papel de la mujer, la protege, la da dignidad, la pone a la altura que se merece, que no puede ser otra que la del marido, y es pieza clave, y así se entiende el matrimonio desde un punto de vista canónico, como la unión de un hombre con una mujer, con una proyección hacia el futuro de duración y abierta a la procreación y al cuidado de la prole. Es interesante, si nos vamos a la historia, cómo Roma, que era un imperio que aceptaba todo tipo de religiones, que conquistaba un país, asumía la religión y le traía a Roma, en el caso del cristianismo no lo hizo, lo atacó con saña al punto de tratar de destruirlo físicamente. Y si analizamos el porqué, una de las razones principales es porque el cristianismo revolucionaba el status quo que existía en Roma. En Roma existía el pater familia, en el cual el pater familia de arriba era el emperador y no era cuestionable. Y el pater familia de la familia era el padre, y el padre era dueño, propietario de todo lo que significaba la familia. El cristianismo, en cuanto dice que todos somos hijos de Dios,
que todos nos tenemos que tratar como hijos de Dios, ya seas madre, mujer, ya seas hijo, ya seas siervo, ya seas esclavo. Al esclavo le dice que tienes que tratar a tu amo como si fuera hijo de Dios y viceversa. ¿De acuerdo? En ese momento te rompes la estructura del que aquel momento pues ponderaba en el Imperio Romano. Y de ahí la hazaña con la cual Roma trató al cristianismo durante tantísimos cientos de años. Nuria, ¿está el matrimonio y la familia en crisis? Pues sí, desde luego ahora mismo está en crisis porque están en crisis todos los valores, bueno, positivos o todas las creencias, ideologías que el cristianismo ha traído, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo siempre de San José María que decía, estas crisis de ahora son crisis de santos, ¿no? Y nos va a venir muy bien a los católicos. ¿Para qué? Pues para sacar lo mejor de nosotros. Yo al menos he heredado todas las creencias de mis padres y ahora me toca defenderlas. Me llegaron por tradición, yo las asumí como mías, pero sin tampoco mucho esfuerzo, ¿no? Y ahora pues me toca dar la cara y decir, realmente esto merece la pena, ¿no? Lo que pasa es que la gente se cree que, bueno, que vienen los problemas. Hay una canción de un señor de Sevilla, bueno, del puerto de Santa María de Cádiz, que dice, yo no quiero problemas, que los problemas me amargan. Bueno, ¿qué problemas tenemos todos? Problemas hay en la vida, lo importante es superarlos, superar una crisis, que son crisis de crecimiento, y te haces más fuerte. Pasas una crisis con tu marido, tus niños, ya está, la asumo, tiro para adelante, me río mucho, desdramatizo, y mañana será otro día, no pasa nada. Son oportunidades que se nos presentan. Para crecer. O sea, Dios constantemente nos pone oportunidades y es la actitud que tomamos ante esas oportunidades en las cuales o crecemos o decrecemos. Nunca nos mantenemos igual. Y Dios como padres nos da las gracias para poder aprovechar esas oportunidades, ¿no? Josete, ¿qué representa el matrimonio en las diferentes culturas y cuáles fueron los cambios más importantes que introdujo el cristianismo? Yo creo que el matrimonio, desde el punto de vista cristiano, lo que establece es un orden. Hemos hablado antes de la igualdad, hemos hablado antes de la dignidad y sobre todo lo que aporta es también organización, en el sentido de establecer cómo está la familia organizada, cuáles son los deberes y obligaciones de cada uno de los cónyuges, qué aportan, cómo los dos tienen que contribuir al bien de la familia, cómo, diríamos, vamos a buscar lo mejor de la persona que tenemos conviviendo con nosotros, ¿no? Que esa debería ser la obligación de cualquier casado. El olvidarse de uno mismo, el tratar de buscar la felicidad de toda la familia, en definitiva la entrega con generosidad, la disponibilidad y el poder hacer de los que te rodean la vida mucho más agradable para ellos y lógicamente pues para el resto de la sociedad, ¿no? Ahora voy a lanzar una, como dicen en Estados Unidos, un hardball, una fuerte, y te la lanzo a ti, Nuria. La pregunta ¿es el hombre igual a la mujer? No, ni queremos ser iguales al hombre. Son iguales en dignidad, pero en todo lo demás no somos iguales, nos complementamos. A mí me hace mucha gracia cuando yo era pequeña y escuchaba eso de ¿existe por ahí una media naranja cuando la encuentre? Bueno, pues no existen medias naranjas, ¿no? Cada uno es absoluto en sí mismo. Está creado a imagen y semejanza de Dios y uno, pues, bueno, una persona por no casarse no deja de ser, de estar incompleta, ¿no? Lo que sí es verdad que el hombre y la mujer cada uno le da al otro lo que le añade diferencia, ¿no? Y eso te enriquece. Igual que cuando pues una persona, por ejemplo, busca a otra persona para casarse, ¿no? Normalmente le atrae lo que ella no tiene. O sea, un tímido no busca a otro tímido. Busca a una persona que tenga eso que a ella le falta. Por ejemplo, busca a otra persona para casarse, ¿no? Normalmente le atrae lo que ella no tiene. O sea, un tímido no busca a otro tímido. Busca a una persona que tenga eso que a ella le falta, ¿no? Dicen que la amistad nace cuando una persona admira algo de la otra persona. Pero tiene que ser mutuo, porque si yo admiro algo de ti, José María, y tú de mí no, nunca seremos amigos. Entonces tiene que ser mutuo. Pues el matrimonio es algo parecido, ¿no? Yo busco, me gusta esta persona algo que yo no tengo. Y luego, lo que pasa es que te casas, los años van pasando y justo eso que antes te encantaba, pues parece que ya no te gusta tanto. Entonces yo creo que es un buen momento para hacer una lista así como, ¿qué es lo que más me gustaba de mi marido? Y recordarlo una y otra vez, que era simpático, que me hace reír tanto, que, no sé, esas cosas que nos gustan, porque nos empezamos a fijar solo
es lo que nos separa y no es lo que nos une. Y eso sí que hace daño, ¿no? ¿Somos diferentes? Sí. Pero como dicen mis hijos, con alegría, mamá. Diferentes con alegría. No, muy bien. Y además, desde un inicio, el Génesis habla de la complementariedad del hombre y la mujer. Igual que cuando en el Génesis se habla de la creación de los animales que están al servicio del hombre, en el caso de la mujer y el hombre, desde un inicio habla de la complementariedad y de la unión entre ellos para conseguir una vocación de colaboración con Dios, ¿no? Si me permitís, y al hilo de lo que estáis diciendo, yo creo que una cosa fundamental que los católicos tenemos que hacer, y que a veces todos esos problemas que llegan al matrimonio y que estamos luchando con ellos, a veces es la desgana, ¿no? Ese sentimiento de pusilanimidad que nos rodea y que nos hace no luchar en el día a día. Yo creo que es fundamental que si queremos sacar nuestros matrimonios adelante y queremos que funcionen, y obstáculos vamos a tener, es ponerle ganas en el día a día y tirar del carro. Y eso significa olvidarnos de nosotros mismos y pensar más en los demás, que es una solución bastante buena para todos los problemas que tenemos en el día a día, ¿no? Yo creo que eso nos hará triunfar con esta institución. A mí me parece también que muchas veces pensamos eso, que como decía José, hay problemas y no. Pues yo me acuerdo muchas veces me viene a la cabeza una frase del Antiguo Testamento que Dios le decía a los profetas: te basta mi gracia. Es que no puedo, es que te basta mi gracia. Y luego tenemos los sacramentos, o sea, quiero decir, una persona que frecuenta los sacramentos y hace su rato de conversación con Dios, que no de rezar 200 Padre Nuestros, que también, pero su rato de conversación con Dios, ve muy claro lo que funciona, lo que no funciona, que no quiere decir que no le cueste, pero al menos este es el camino, tengo que caminar por él. Es que nosotros no podemos solos, pero no solo el matrimonio. Cualquier empresa que se comience, tenemos que dejarnos en las manos de Dios. En español se dice a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, no significa que ya te tiras a la Bartola, sino que con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, rezando ante el sagrario, meditar todo lo que vamos a hacer. Hacerlo lo mejor que podamos y tomárnoslo, como tú decías, Josete, con ilusión, con ganas. Y eso, aplicarlo al matrimonio. Que es un poco lo que deberíamos de transmitir en estos programas a nuestra audiencia. Todo esto es apasionante, pero tenemos que echarle pasión, tenemos que echarle tiempo, tenemos que echarle ganas. Tú hablabas, Josete, antes de que empezáramos el programa, de algo que no entendí muy bien, que nos explicarás ahora, que era la locomotora y el vagón. Bueno, y ese es un ejemplo que siempre pongo de muy simple, muy sencillo, de a qué puedes asemejar el matrimonio, ¿no? ¿Y qué es? Pues es un convoy en el cual, compuesto por un padre, una madre, los hijos, en el que vas teniendo diferentes papeles, ¿no? En las épocas en las que estás más eufórico, más ilusionado, eres locomotora. Tiras del vagón, arrastras a tu mujer, a tus hijos. Hay épocas que el trabajo te hace de Carmenos tiene la familia, la crisis. Y entonces en ese momento te conviertes, pero en vagón, pero de la cola, ¿no? Ese es el sentimiento que tiene que haber, la ilusión. Tener la certeza de que como católicos que hemos optado libremente, nadie nos ha obligado ni nos ha puesto una pistola para que elijamos a nuestra esposa y casarnos con ella, tener la conciencia de que es un sacramento, de que contamos con la ayuda de Dios y que con la comunicación, con el diálogo, con la oración, como comentaba antes Nuria, vamos a sacarlo adelante, vamos a hacer muy felices a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros maridos en el caso de las mujeres y al resto de las personas que nos rodean. Nosotros mismos somos mucho más felices con problemas. Los problemas tenemos todos, como dice el chiste, pero con alegría lo vemos de otro modo. Como decía, el tema de la libertad es importante. Hay que tener en mente que cuando nosotros decidimos casarnos, nadie nos obligó. Libremente lo decidimos. Pero esa libertad a la hora de tomar una decisión conlleva unas responsabilidades, conlleva un poner de ti, de tu lado. Chesterton decía que la libertad era como un dinero que hay que gastar. La libertad que no se usa es tirar el dinero a la basura. Entonces uno decide libremente, después de haberlo meditado, viéndolo como vocación que nos va a llevar a Dios, utilizarlo en el matrimonio, utilizarlo en tu mujer, utilizarlo en los niños si es que Dios quiere que venga. Y esto ponerlo en perspectiva, porque siempre tenemos que recordar que cuando hablamos del matrimonio, la entidad, por llamarlo de alguna manera, que más lo defiende, que más lo protege,
y que más golpes se lleva es la Iglesia Católica. Tenemos hermanos separados protestantes que se unen también al esfuerzo y que inclusive en algunos casos nos han llevado la delantera. Pero el odio que existe en la Iglesia Católica no es otro que el hecho de que la Iglesia Católica no negocia con la verdad. Y no es problema de números. Benito XVI siempre decía que, bueno, que si la Iglesia se tuviera que reducir a la mínima expresión con tal de mantener la verdad del Evangelio claro. y la tradición, se haría. No es problema de tener 1.000 millones, no es problema de marketing. Y ahí hay que ayudar a los católicos a ponerlo en perspectiva. La Iglesia siempre ha estado defendiendo las libertades naturales de todos nosotros, principalmente de aquellos que han sido más maltratados, que en la historia, como hemos visto, se encuentra pues el matrimonio, la mujer y los hijos, ¿no? Nuria, Dios es amor, y la unión de una mujer y un hombre es reflejo del amor de Dios y de Jesús a su Iglesia. ¿Cómo se relaciona todo esto con el tema de la libertad y el matrimonio? Bueno, cuando uno se casa, como tú has dicho antes, se casa para toda la vida, desde luego, y es libre. Nadie te coacciona, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa que, claro, el matrimonio realmente es un reflejo del amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Y es verdad que llega un momento que a veces pasan los años y te cuestionas, ¿y si me equivoqué? En realidad eso pasa igual como cuando una persona, bueno, yo supongo, ¿no?, es sacerdote, o llega un momento que a lo mejor se puede cuestionar si la decisión que tomó era acertada o no, ¿no? Entonces, yo creo que para esto es muy bueno mirar el Evangelio, que siempre decía Jesús en el Evangelio, no eches la vista atrás. Una vez que pones la mano en el arado, creo que dice, pues no eches la vista atrás, ¿no? Tenemos toda la gracia de Dios y bueno, y lo hicimos desde luego libremente. Yo creo que ya nada más nos va a bastar, nos hará falta, ¿no? Y hay que recordar que el demonio existe. Y el demonio va a estar constantemente a nuestra vera para ver qué posibilidades tiene de perjudicarnos y hacernos pecar y estar en contra de Dios. Con lo cual, tanto el matrimonio, como tú bien has dicho, la vocación del sacerdocio, o cualquier otra vocación, va a tratar de ser influenciada por el demonio para que nos apartemos de Dios. Pero eso aún así lo hace más bonito, porque en el fondo nos tenemos que apoyar muchísimo más en la gracia y en el amor que Dios nos pone a nuestra disposición. Claro, es que yo creo que a veces los católicos olvidamos que el matrimonio es un sacramento. Es que es un sacramento y vamos, si Dios necesitó, o sea, hizo del matrimonio un sacramento es porque lo íbamos a necesitar. Toda la gracia de Dios, ¿no? Bueno, pues ya la tenemos ahí, pero es verdad que la gracia hay que cogerla. O sea, que si no, yo recuerdo un juego de ordenador que tenían mis hijos de Peter Pan, tenían que salvar a Campanillas, Peter Pan, pero tenía que coger una serie de polvo de hadas, porque si no, no podían salvar a Campanillas. Entonces, mis hijos muy graciosos, con tal de salvar a Campanillas, pues no cogían el polvo de hadas. Pues no llegas. Es que este es el problema, tú no quieres salvar a Campanilla, coge el polvo de hada. Pues esto es lo mismo, tú no quieres llegar al final. O quieres acabar diciendo a tus hijos que el amor es realmente... No, que el amor sí existe, pero es que papá y mamá... ¿Qué? ¿Que no lo habéis conseguido? Pues no me digas que esto es para siempre, ¿no? Entonces, bueno, merece la pena. Y el amor y la gracia de Dios es el polvillo este de Campanilla. Exactamente. Pero que hay que cogerlo. ¿Dónde está? En los sacramentos, o sea, la confesión. Es un acto de voluntad libre que, oye, Dios no te lo va a poner, o sea, Dios no te va a salvar si tú no quieres salvarte. Exactamente. Muy bien. Ahora, como cierre de este capítulo, a mí me gustaría que quisierais los dos un último comentario para dejarle a nuestra audiencia un punto que pensáis que es importante dejarles. Yo te invitaría a ti, José, primero para que aproveches el momento. Fenomenal. Yo lo que me encantaría desde aquí transmitir a los que nos están viendo es, bueno, que nos estamos jugando mucho en el matrimonio, que es nuestro pasaporte para conseguir nuestra santidad. Lo tenemos que hacer muy bien aquí en la tierra para conseguir nuestra meta, que es el cielo y la felicidad de todos los que están a nuestro lado. Y después, sobre todo a los maridos que me ven, les diría que no se vayan nunca de casa al trabajo sin decirle un piropo a sus mujeres por la mañana. Eso está muy bien, ¿eh? Una parte no interesada opina del tema. Yo la apoyo. Muy bien, Nuria, ¿tú qué comentarías a la audiencia como punto de cierre de todo lo que hemos estado comentando? Pues yo me he traído unas palabras de Benedicto XVI, aprovechando que ha estado en España en la Jornada Mundial de la Juventud, que... Qué menuda experiencia, ¿eh? Nos ha llenado a todos y nos ha dado una fuerza. Cuando llegó a Cibeles, entre las cosas que le dijo a los jóvenes fue: Jesús es el único que conoce de verdad el camino del hombre hacia Dios, porque es Él quien lo ha abierto para nosotros, lo ha creado para que podamos alcanzar la vida auténtica, la que siempre vale la pena vivir en toda circunstancia
y que ni siquiera la muerte puede destruir. Pues eso, que tenemos toda la gracia de Dios y que merece la pena. Arraigados en Cristo, firmes en la fe, ¿no? Qué bonito. Lo que es importante, que tienen que saber también nuestros televidentes, es que no caigamos en la trampa de lo que diga cualquiera. Vayamos a la fuente. Tenemos en la Iglesia Católica una riqueza impresionante con los padres, los papas, toda la tradición de la Iglesia. Tenemos una bendición que hemos tenido con Beato Juan Pablo II. Tenemos a Benedicto XVI, que es otra bendición. O sea, no hay que ir muy lejos. O sea, aprovechemos. Y luego la maravilla del catecismo. O sea, utilicemos el catecismo para pues en todo tema de formación. Un poco para cerrar, yo voy a contar la anécdota de una periodista norteamericana que fue a visitar a sus padres en uno de estos Thanksgiving o el Turkey Day, y entonces estaba por la mañana en su casa, en la cocina, limpiando unos platos, y ve a sus padres sentados, pues uno leyendo el periódico y otro leyendo una revista. Entonces, pensando, dice, bueno, todos nuestros amigos se han divorciado, los vecinos se han divorciado, varios parientes se han divorciado. Se vuelve y le dice a los padres, papá, mamá, ¿por qué vosotros no os habéis divorciado? Y el padre irlandés, ya no muy dado a compartir sus sentimientos, baja el periódico y dice, it was not an option, no era una opción. Y la madre se levanta y dice, efectivamente, no era una opción. Y siguieron. Es un poco, no es opción el tema del divorcio para los cristianos. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos. Les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros. Y yo les diría, como cierre, es defiendan su fe y estén muy orgullosos de la Iglesia, de nuestra Iglesia católica. Muchas gracias.